Finalmente quería mostrarles la relación que existe entre las funciones multivariables y nuestra álgebra lineal y nuestra resolución de sistemas lineales. Y es básicamente que yo puedo tener no solamente una función multivariable, como la que vemos acá, por ejemplo, en anaranjado, sino otra a la par, ¿cierto? Si ambas dependen, por ejemplo, de x y y, si ambas son variables funciones dependientes de nuestros ejes x y y. Entonces nosotros podemos escribir esto, ¿cierto?, como un sistema de varias funciones multivariables, por ejemplo, iguales a 0. ¿Sí? En este caso, muy particularmente como ejemplo pongo estas, por ejemplo, 2x más 3y menos 5 igual a 0, menos 5x menos y más 1 igual a 0, dos funciones que dependen de x y y, si se fijan, que pueden ser estas, pueden ser otras, pero lo relevante es que en este sistema que nosotros vemos desde el bachillerato, pues básicamente queremos hallar cuáles son la solución de esas variables x y y, ¿cierto? Lo podemos ver acá como cómo es, dónde es el punto de intersección de esas dos superficies, ¿cierto? De esas dos curvas superficies que ya vemos que son cada una de esas funciones multivariables. Entonces, ese punto, pues para nosotros es importante también en términos de métodos numéricos. ¿Sí? En términos de métodos numéricos, pues nosotros usualmente también resolveremos este problema como uno de los problemas más interesantes y más aplicados, más ampliamente estudiados también de nuestras metodologías matemáticas y numéricas. Bien, entonces, fíjense la relación. Yo quiero hallar ese punto de intersección entre estas dos superficies que ya hemos visto cómo numéricamente y cómo en MATLAB las podemos identificar tan fácilmente, ¿cierto? Realmente en unas cuantas líneas ya podemos graficar y darnos cuenta de esas superficies. Entonces, yo esas dos funciones las puedo reescribir, ¿cierto? Pasar esos datos conocidos, esos números, por ejemplo, aquí al lado derecho de la función, dejar al lado izquierdo solamente los términos que me dependan de x y y. ¿Sí? Aquí solamente dejo, fíjense, los términos que dependen de x y aquí los términos que dependen de y. Pero yo voy a sacarle provecho aquí a estos términos del lado izquierdo, ¿cierto? Mediante recordando realmente lo que son las operaciones de producto entre una matriz, fíjense que esto sería una matriz, y un vector. Entonces, estos términos del lado izquierdo de nuestras funciones, fíjense que yo los puedo reescribir como una multiplicación entre estos términos posicionados en las distintas posiciones de una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Si yo sé que la propiedad de la multiplicación de la matriz por el vector, pues primero tengo que tener el número de columnas de la matriz igual al número de filas de nuestro vector columna, ¿cierto? Y en ese caso, pues nuestra multiplicación sería el primer término de nuestra fila, ¿cierto? De nuestra matriz. Primer término viene multiplicado por el primer término del vector y el segundo término de nuestra fila, de nuestra primera fila de nuestra matriz, viene multiplicado por el segundo término del vector. Sumo yo esas dos multiplicaciones y fíjense que me da el primer término de un vector resultante, ¿cierto? La primera posición en la fila de nuestro vector columna. Y entonces nos dice que 2 por x más 3 por y, fíjense, me da ese resultado, 2x más 3y, y ese es justamente nuestro primer lado izquierdo de nuestra primera función. Lo mismo puedo yo hacer en nuestra segunda fila de nuestra matriz. Fíjense que menos 5x menos 1y me da menos 5x menos y, ¿sí? Y en nuestra segunda posición de nuestro vector resultante de la multiplicación de esta matriz por este vector. Entonces, este vector, fíjense, justamente me define el lado izquierdo de nuestra primera función y la segunda posición me define el lado izquierdo de nuestra segunda función. Fíjense que yo no la revuelvo, son cosas independientes de un vector. Este vector ya no es un vector físico, no es que esta está relacionado directamente con i y esta otra posición con j, no, simplemente están separando, diciendo que esta es una función distinta de otros términos que son de otra función. Es un vector algebraico, es un arreglo, más que un vector físico.
Pero fijémonos que esto yo entonces lo puedo igualar, ¿cierto? Con el lado derecho, diciendo que acá efectivamente en el lado derecho también tengo como si fuera un vector en el cual la primera posición tiene el lado derecho de mi primera función y mi segunda posición tiene el lado derecho de mi segunda función. Y efectivamente yo puedo escribir esos dos lados derecho como posiciones distintas de un vector, ¿cierto? Entonces, toda esta multiplicación de esta matriz que me acabo de crear, ¿cierto? Convenientemente sabiendo que esa multiplicación de esa matriz por ese vector me dan esos dos términos que yo ya conocía de nuestras funciones, ¿cierto? Pues aquí yo la puedo igualar, esa multiplicación de esa matriz por ese vector, directamente con el vector de los términos del lado derecho de nuestra función. Y así yo estoy escribiendo, reescribiendo tal cual nuestras dos funciones que yo al principio tenía, ¿cierto? Como un sistema que tengo, por ejemplo, que resolver si quiero hallar ese punto de intersección entre esas dos superficies. Entonces, esto es nuestra forma de escribir sistemas algebraicos lineales simples. Esta es la forma más sencilla en la cual nosotros podemos reescribir sistemas. Y entonces, fíjense que tiene que ver con identificar y escribir bien las posiciones de una matriz, que la vamos a llamar nuestra matriz del sistema, ¿sí? Nuestra matriz del sistema lineal, un vector donde yo pongo nuestras incógnitas X, Y, Z o las que tengamos nosotros y se va a llamar vector de incógnitas. Fíjense que para diferenciar esta posición en la dimensión X y esta posición en la dimensión Y, bueno, sobre todo esta posición en X respecto de nuestro nombre, nuestro apelativo de nuestro vector de incógnitas, pues yo usé esta letra X distinta de la caligráfica para reescribir y ponerle ese nombre, ¿sí? Fíjense que aquí estoy usando esa flechita abajo para decir que esta variable es un vector de incógnitas, distinto de la flecha, si no le pongo la linecita, porque esto ya se nos vuelve álgebra lineal. ¿Se acuerdan que esto ya no es como tal vectores físicos, sino son matrices y arreglos en cualquier número de dimensiones, según, por ejemplo, número de incógnitas y número de ecuaciones tengamos nosotros acá, veremos que tendremos que tener el número de ecuaciones e incógnitas equilibrado, ¿cierto? El mismo número de ecuaciones que de incógnitas para poder resolver este sistema, ¿cierto? Y aquí al lado derecho yo puse mi vector, que voy a llamar mi vector B, ¿sí? Pues simplemente vector de datos conocidos, tal que todo este sistema de funciones de múltiples variables, yo lo puedo reescribir de esta forma, usando una matriz que multiplica un vector de incógnitas igual a un vector del lado derecho conocido, de cosas conocidas, de datos de nuestro problema. Y nosotros sabemos que efectivamente esta multiplicación matriz por vector me tiene que dar un vector al lado derecho. Entonces fíjense hasta dónde hemos llegado y todo eso motivado con múltiples funciones multivariables.